Amigos cibernautas, nuevamente estamos con ustedes ahora para hablarles sobre un personaje extraordinario en la historia de Venezuela como es el general José Antonio Páez. Páez nació en el pequeño pueblo de Curpa, estado portuguesa, el 13 de julio de 1790. Hijo de un humilde hogar formado por José Victorio Páez y María Violante Herrera. Muy lejos estaba el jovencito Páez de pensar que con el correr del tiempo él recorrería la alta cima que representaba la guerra de la independencia para coronarse como un guerrero insigne que aparece en el portal de la gloria de la historia de Venezuela. El primer incidente que tiene el joven Páez ocurre cuando tenía 17 años. Llevaba una encomienda de dinero para entregársela a unas personas y cometió la ingenuidad de ponerse a hablar de ese dinero con la persona que lo atendía. Habían unos ladrones cerca escuchando la conversación y lo asaltaron en el camino. Páez, que ya tenía conocimiento del manejo de las armas, sacó su arma de fuego y mató a uno de ellos. Pero eso le costó a Páez la libertad, porque huyendo de una justicia en la cual él no creía, era la justicia de los españoles, se internó en los llanos, no regresó a su casa, no regresó al lugar de trabajo y se perdió en los llanos. En esa correría por los llanos se puso en contacto con la naturaleza llanera. Allí conoció los tremedales, los matorrales, los fangales, los vados de los ríos, los mosquitos, los jejenes y todos esos animalitos que posteriormente, por esas casualidades de la vida, se unieron a Páez en todas las batallas que dio contra el ejército español. Y explico esto, porque todas las confrontaciones que tuvo Páez contra los realistas siempre estuvo en minoría, y Páez tuvo que valerse de esos conocimientos que tenía de la naturaleza llanera para poder afrontar a los españoles. Ya vino aquella heroica batalla que dio contra el ejército español, lo que se llamaron las queseras del medio, aquello de Vuelvan Caras, que fue calificada posteriormente por Bolívar como una de las proezas más extraordinarias en la historia militar de los pueblos del mundo. Está la toma de Puerto Cabello, la toma de la Flechera y tantas otras batallas que dio Páez contra el ejército español, siempre dentro de una modalidad. Páez llamaba al ejército español al lugar que le convenía a él para que la naturaleza le sirviera de aliada. ¿Cuáles eran los aliados de Páez? Los que ya les dije, los tremedales, los vados, los mosquitos, los jejenes, los zancudos. Todos esos elementos conspiraban contra el ejército español y favorecía a Páez. Estas acciones de Páez lo convirtieron en una leyenda, que lo comentaban los mismos oficiales españoles que no llegaban a entender cómo era que Páez siempre les ganaba, estando siempre en minoría frente a ellos y con todos los conocimientos militares que tenían los españoles que ya venían de pelear con Bonaparte en España. Bueno, el caso es que Páez recorre los llanos una vez que se prende la guerra en Caracas. Los cabildos se activan en las distintas provincias de la Capitanía General de la República. A Páez tratan de ganarse los patronos donde él trabajaba, en la hacienda del español Manuel Pulido. Tratan de captarlo para enrolarlo en el ejército español, pero Páez habilidosamente le sacó el cuerpo
y se fue con un grupo de llaneros a pelear ellos. De esa manera se encuentra con un personaje que surgió súbitamente en 1812, el asturiano José Tomás Boves, quien fue de verdad quien movilizó la mayor masa de pueblo para incorporarse a la guerra de independencia, aunque Páez no tenía un proyecto de independentista en sí. El proyecto de Páez era a favor de los realistas, en contra de los patriotas, pero él pretendía colarse con una república para ellos, una república morena que le sirviera a él y a su masa de pueblo. Pero ¿con qué consigna? Con la consigna de los asaltos, con la consigna de los crímenes, con la consigna de los robos, con la consigna del terrorismo. En Urica matan a Boves el 5 de diciembre de 1814. José Tomás Morales trata mal a unos capitanes de Boves, los fusila. El ejército de Boves en Urica, que eran más de 3.000 hombres, se desprenden de allí y van a encontrarse con otro líder de los cuales ellos tenían conocimiento, y era José Antonio Páez, que estaba en Apure, Portuguesa, Barinas, Guárico. Toda esa era el escenario donde se movía Páez. De manera que ya Páez, hecho una leyenda, porque los mismos españoles lo decían, que no lo enarbolaba Páez ni lo enarbolaban sus soldados, sino que veían en aquel hombre con su cuello de toro, con su mirada de caimán, con su cuerpo de león y una cabellera que le llegaba a la espalda y se la cubría con un sombrero de mujer, que esto incluso le causaba risa a los soldados, porque Páez era un hombre muy llano con sus soldados, los trataba de tú a tú, los trataba con cariño, los aconsejaba, les decía lo que era la guerra de independencia por la patria, y todos aquellos argumentos que les servían a los soldados para engrandecerse más en la lucha independentista. Así camina Páez dentro de aquella leyenda. Es una fuerza importante que Bolívar lo viene a contactar en 1818, ya cuando Bolívar tiene su proyecto en Angostura, un proyecto bien hecho, y ya tenía visualizado dar una última batalla que, según la estrategia de los militares, tenía que darse en el centro del país, concretamente en Carabobo. Páez fue el gran aliado de Bolívar en ese momento. Páez decía que sus lanceros, cada lancero de él valía por 4. 4 era el hombre, el caballo, el asta y el hierro donde se insertaba el asta para la lanza. Con esos lanceros, siempre en minoría, Páez se convirtió en un héroe en los llanos. Ahora bien, la guerra termina en Carabobo el 24 de junio de 1821. Quedan los recuerdos de Páez, quedan los recuerdos de Bolívar, quedan los recuerdos de aquella soldadesca. Se crea la Gran Colombia. Bolívar anda por el sur libertando los países andinos, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, que fue fundada por él. Y Páez se queda en el departamento de Venezuela. Ocurre algo muy curioso en Venezuela con un acontecimiento que llamaron la Cociata. La Cociata deviene de una comunicación que le envía el Congreso de Bogotá a Páez en su condición de comandante de la Fuerza del Ejército del Departamento de Venezuela, pidiéndole que diera de baja a todos los veteranos de la guerra y que incorporara jóvenes para llenar esas bajas. Páez cumplió cabalmente este mandato del Congreso de Bogotá y ordenó
al escuadrón Apure y al escuadrón Anzoátegui a que saliera a reclutar gente. Parece que la recluta fue en términos insólitos, en términos irregulares. El intendente Juan Escalona se quejó, se creó una ola de opinión contra Páez de tal magnitud que la queja llegó a Bogotá, y de Bogotá enviaron una orden de destitución de Páez como jefe del departamento de Venezuela. Eso enervó a los partidarios de Páez acá completamente en Valencia. Páez se declaró en rebeldía y Bolívar tuvo que venir en 1826 a ver si podía aclarar aquella situación, que no lo logró. Bolívar se regresó a Bogotá y la Gran Colombia terminó en nada. Páez seguía siendo el jefe de Venezuela, es proclamado presidente de la República en 1831 por el Congreso de Valencia y asume la presidencia de 1831 hasta 1835, cuando le da el cetro presidencial al doctor José María Vargas. Pero allí ocurre algo con la soldadesca de Páez. Estos soldados de Páez, que se acostumbraron a llamarlo Taita, tío primero y después Taita, pensaban que Páez en la presidencia de la República podía acogerlos con el mismo cariño que él tenía cuando era su comandante, que ellos incluso no lo llamaban comandante, lo llamaban simplemente Taita. Así era el cariño que había, la amistad que había con Páez. Sin embargo, Páez no entendió el lenguaje de la masa popular, que ya sabía de lo que era el significado de patria. Sabía también que si Páez había subido a la presidencia de la República, Páez, que era uno de ellos también tenían derecho y tenían posibilidad de subir también a algún cargo público de importancia. Páez no entendió esto y prácticamente se alió con la burguesía caraqueña y valenciana. De manera que Pueblo y Páez caminaron por senderos distintos. El pueblo decepcionado y frustrado, y Páez con su carga de burgués por otro lado, que tampoco le sirvió, porque en 1859 se prendió la Guerra Federal. Páez asume la presidencia nuevamente en 1861 y los historiadores dicen que hasta allí llegó la vida política de Páez. Páez se autoliquidó entrando en ese conflicto de la Guerra Federal, que llamaron Guerra Larga, porque esa guerra total no le sirvió al país para nada. Hay cualquier cantidad de personas, se estima que fueron unos 40.000 personas que murieron en esa guerra. Páez quedó desconsolado, terminó su mandato en 1863 con el Tratado de Coche. Se logra la paz, una paz después de 5 años de tanta zozobra, y eso queda como una mácula para lo que fuera la historia heroica de José Antonio Páez, que al final, después de su mandato, se va a los Estados Unidos. Por allá escribe sus 2 autobiografías, y recuerda en su autobiografía algo importante que deberíamos reflexionar nosotros los venezolanos, donde decía: nuestros hijos nunca sabrán cuánto sacrificio nos costó la independencia de Venezuela. Y eso es importante que los venezolanos lo sepan, porque una de las cosas más importantes que decía Bolívar en sus tantas arengas: el clamor de Venezuela es por la paz y la libertad. La paz la lograremos por las armas y la libertad a través de vuestra sabiduría. Era refiriéndose a los legisladores del Consejo de Angostura. Juan Jacobo Rousseau
un insigne pensador francés, decía de la libertad lo siguiente: la libertad es un suculento alimento de difícil digestión. De manera que la libertad es un elemento, un sentimiento tan importante para la vida humana. Todavía el ser humano no la ha sabido digerir. No son los venezolanos nada más, el ser humano en términos universales. Eso es parte de la vida de Páez. Porque hay un acontecimiento que ocurre en el Congreso, que se lo llamaron el fusilamiento del Congreso, siendo presidente José Tadeo Monaga, y donde mataron a una buena cantidad de congresantes allí. Páez le escribe una carta a José Tadeo Monaga recriminándole aquella acción y pidiéndole que le pidiera perdón a Venezuela por aquel acto feroz, dramático que cometió contra el pueblo venezolano. Las profecías de Bolívar tocaron puerto seguro y tienen al mundo obtuso a punto de reventar, porque ya no hay marcha atrás, la patria tomó su rumbo, no hay imperio que revierta lo que ya ve todo el mundo. La patria ya está sentada en el trono de la gloria, mostrando el poder que tiene con toda su majestad. Así lo expresó Bolívar cuando hablaba en Angostura, mientras los legisladores prestos lo hicieron constar. Venezuela es una muestra de que existe el gran creador, que la quiere y la preserva del eterno malhechor. Por eso las profecías de nuestro libertador tienen el sello divino de Dios, el gran hacedor. El pueblo que es noble y sabio percibe ese sentimiento y soporta con paciencia todos los padecimientos, porque al final, ya lo sabe, la justicia triunfará con la patria consagrada en su majestuosidad. Muchas gracias.